Parece que tengo el pelo como un nido de caranchos, pues es verdad porque estoy orientada en la época de los años 70. Son bienvenidos a este lugar de oscuridad con mi silla rechinona, donde vamos a hablar sobre Sandman. Eso que ustedes me han pedido por tanto tiempo, pues el día de hoy se los traigo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre The Sandman. Muchos de ustedes me han preguntado sobre The Sandman, que es, para los que no sabían, una parte de DC que ha tomado un rumbo bien antiguo y oscuro, pero no por eso es menos interesante, porque de hecho interactúa con muchas de las demás líneas de cómics de DC, como son actualmente Dark Knight's Metal y Batman. El día de hoy quiero contarles más sobre la obra de Neil Gaiman, que es The Sandman, porque muchos no saben de qué chucha estoy hablando. Si ustedes son de los niños de los 90, entonces probablemente han escuchado esta saga, porque para los que no sabían es parte de Vertigo Comics, pero es una de las partes más resaltantes dentro de los cómics de terror de toda la época. Entonces, hace no mucho, y estoy hablando de más o menos como que un mes y medio atrás, Entertainment Weekly habló con Vertigo Comics y recordó que se acercaba el aniversario número 30 de la franquicia, o particularmente los 25 años de Vertigo Comics, porque The Sandman viene antes que Vertigo Comics. Entonces resulta de que ahora se lanzará una nueva línea del universo Sandman con 4 series de cómics. Pero eso los voy a contar al final, porque resulta de que tenemos mucho más sobre qué hablar dentro de lo que es la historia del cómic en sí. Si ustedes han visto a ese señor y ustedes dirán, no, pero ese es uno de los miembros de Cure, no, les estoy hablando de Dream, uno de los personajes principales, si no el principal en la mayor parte de toda la línea del cómic de Sandman. Resulta de que estoy hablando de una fantasía épica, porque habla desde los inicios de la historia hasta el final de la misma. Aún no han llegado al final, gracias al cielo, pero sí se explora mucho lo que es la humanidad y en sí cómo los deseos pueden afectar la realidad en algún punto, si no la nuestra, la que tendremos o la que podríamos tener. Resulta de que al inicio de la historia de la vida sentiente se crearon 7 entidades conocidas como los Endless o los Sin Fin, que existen paralelo a la vida en cualquier parte del universo y existirán hasta que la misma acabe. Dentro de todos estos personajes existe uno que es el personaje principal de este cómic llamado Dream o Sueño. Él vive en un reino suyo conocido como el Soñar. Es donde se proyecta y puede crear mundos y hay incluso personas que viven ahí luego de morir al ser convocados por Sueño. Cuando la historia avanza, varios personajes de la misma interactúan con Sueño y él mismo interviene en su realidad, o como en el caso de Caín y Abel, Abel se lo lleva al soñar, porque es el primer asesinado y para él representa como que el primer cuentacuentos, tiene una historia bien interesante que contar. Entonces le da una casa en el soñar y cuando Abel se empieza a sentir solo para que entienda un poco del contexto de lo que está pasando, Sueño crea una suerte de Caín que existe en una casa justo a su costado. Caín repetidas veces va a matar a Abel, pero como Abel ya murió, entonces Abel va a volver y la historia se seguirá repitiendo eternamente. La historia inicia hace 10 millones de años cuando se creó la primera vida con sentido de la misma, pero continúa hasta Dios no sabe cuándo. Ahora, Sueño no necesariamente llega hasta ese punto. ¿Por qué? Porque los Endless, a pesar de ser entidades cósmicas, tienen sentimientos. Como la muerte aparece en varios cómics de DC y ustedes la van a poder encontrar tanto en Batman como en diferentes cosas, poseyendo artículos obviamente de un valor inescrutable, pero no necesariamente se relacionan con Sueño en ese espacio. Ahora, la muerte, si bien es su hermana mayor, otros hermanos no la tienen tan clara y por eso se termina matando, como es lo que pasa con Despair o Destruction. Todos empiezan con D, yo sé, they like the D. En el caso de Sueño, él está cansado en cierto punto de ser el soberano del soñar y quiere irse, pero lamentablemente no puede porque otra persona debería tomar su cargo. Ahora, un par de detalles interesantes dentro de lo que es la historia de Sandman. Resulta que el primer cómic salió el 29 de noviembre de 1988. Es importante porque en ese momento se embarcó toda una era con lo que eran los cómics de horror. Si ustedes han leído de Sandman, se dan cuenta que tiene un tono bastante particular y no solo explora la historia del sueño, explora muchos que interactúan con él, como personajes inmortales o inclusive animales. Hay una parte del cómic que a mí me gusta mucho, que es que Sueño se mete en el sueño, valga la redundancia, de una gatita. Y resulta que cuando él habla con esa gata, ella le cuenta de que los gatos antes gobernaban el mundo y ellos soñaban que eran más que los humanos, pero un humano soñó que era más que un gato. Y esto hizo de que los humanos efectivamente se llenen de esperanza y derroquen esa idea y se vuelvan aún más grandes para sí mismos. Entonces, te da también la perspectiva de que los sueños pueden crear esperanza y pueden crear una motivación, algo que se disputan bastante de los 7 Endless, si es que uno tiene más el poder sobre cierto humano que el otro, y si a la hora de su muerte se lo merecen más en su reino o en el del otro.
Ahora, el primer hombre en usar el nombre de Sandman era Wesley Dodds, que era en realidad una persona humana, un hombre común, un vigilante de la Era Dorada. Y si ustedes no saben qué es la Era Dorada, pues estoy hablando de 1968 hasta 1950, por ahí. Obviamente, él tuvo una relación bastante particular con el dueño del soñar, pero ustedes tienen que leer el cómic para saber qué es lo que pasa. El primer número de Sandman en tener el título de Vértigo fue el número 43, porque antes de Sandman era un título de DC Comics, pero era categorizado para público adulto. Daniel, el sucesor de Morfeo, ha interactuado con personajes actuales, la Liga de la Justicia, a derrotar, por ejemplo, a Stardust. Y más adelante se los ve interactuar particularmente con Batman para ayudarlo a derrotar a los enemigos dentro de Dark Knight's Metal, como lo dije al inicio de este video. Dicen que los padres de sueños son el tiempo y la noche. Si a ustedes les gusta la línea de Sandman en la época dorada, entonces tengo que contarles que Wesley Dodds tuvo un relanzamiento en 1993 donde se volvió a hablar del llamado en un issue donde se veían sus aventuras al estilo de un cine noir. O sea, se le dio como que un reenfoque para darle más profundidad, por así decirlo, a sus aventuras, porque a mí personalmente me llama más la atención del creador del soñar que este hombre conocido como The Sandman, porque era solo un vigilante. Por último, si ustedes han visto en Netflix y han visto la serie de Lucifer, pues tengo que contarles de que esta está basada en el personaje que sale de la línea de cómics de The Sandman. Si bien al inicio de este video mencioné que iba a haber 4 o 9 series dentro de la línea de The Sandman, conmemorando todos sus años, su trayecto y lo que sea, quiero contarles cuáles van a ser. La primera se va a llamar The Dreaming por C. Spurrier, la segunda va a ser Lucifer por Dan Waters, la tercera va a ser Books of Magic por Cat Howard y el último va a ser The House of Whispers por Nalo Hopkinson. Resulta el autor, el señor Gaiman, ha mencionado de que el suceso de Morfeo, conocido como Daniel Hall, que mencionamos que ya ayudó a Batman, ha desaparecido y las consecuencias de ello se van a ver en todos los reinos que ocupan los Endless y obviamente en cada uno de estos libros. Cada libro tiene una orientación diferente. Por ejemplo, el de Lucifer habla un poco del hecho de que él se escapó del infierno, que literal se escapó, quiso no tener más que ver con el asunto y vino a la Tierra a crear su propio infierno aquí porque considera que es mucho más divertido. ¿Puede estar relacionado con la serie? Es posible. Así que les recomiendo que estén atentos al lanzamiento para leer un poco más y para averiguar un poco más de qué es lo que sucede con ese personaje. No he visto la serie. Bueno, muchachos, después de un largo tiempo de haberles prometido hacer ese video, finalmente lo he podido hacer y vamos a tener más en camino. Así que les voy a recomendar que le den like a este video porque si no les gustó, no le tienen que dar like, no les estoy obligando, o sí lo estoy haciendo. Y la otra cosa que les voy a pedir es que si pueden se suscriban para enterarse de cuántos videos vamos a estar subiendo y cuándo. También quiero contarles por ahí de que los días sábados tenemos un stream que se llama A Última Hora, donde todas esas noticias sabrosongas que no han salido en el BFG las vamos a discutir en vivo con ustedes, porque muchos de ustedes tienen sugerencias interesantes que yo he visto en los videos que lamentablemente no siempre se pueden responder en vivo. Y el resto de cosas que quieren saber son bienvenidos a comentarlos en ese video para ver si podemos hacer una investigación más a fondo, porque me gusta ser una nerda y porque a ustedes les puede servir todo esto. Así que les agradezco y hasta la próxima.